Voy a iniciar explicando que esta demo incluye los sistemas que tiene actualmente el almacenador Anejapa. Llámese el sistema de facturación, de contabilidad y el sistema de vehículos. También aquí están incluidos lo que es la parte de contabilidad Sadisco y facturación Sadisco. Cuando recibamos el correo, pues vamos a tener una carpeta en zip, un archivo en zip, perdón, y ese lo vamos a tener que descomprimir en el raíz de cualquier computadora, excepto que no exista esta carpeta ya en la computadora donde lo van a hacer, porque si lo hacen y está en producción ese sistema, pues lógicamente van a reemplazar todo y se puede perder información. Por lo tanto, se recomienda instalarlo en una unidad C o M o en una unidad de red. Recuérdense que es requisito que el sistema debe de quedar de esta manera. Debe de existir una carpeta que se llame rmsoft en el raíz, ya sea una M, C o lo que sea, pero debe de estar en esa dirección. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a comunicar con facturación, se va a comunicar con contabilidad, eh, con el sistema de aduanas y vean, lo único que va cambiando solo es el directorio y de ahí todo se mantiene, en donde la letra puede ser cualquiera. Ok, para no estar buscando un montón de accesos directos, yo acá eh, se va a desempaquetar ahí una carpeta que se llama integrados. En esa vamos a encontrar este archivo que es integra.exe. Lo ejecutamos y acá pues lo que tenemos es eh, un menú con el acceso a todos los sistemas. En este caso solamente están los de almacenador ANEHAP, no están los de Sadisco. Entonces acá tenemos acceso al sistema de aduana, al sistema de facturación y al de contabilidad. Ok, explicaré la parte de la integración. Esta parte nosotros trabajamos arduamente para buscarle una solución a la integración de los diferentes clientes. Acá, en los clientes que manejaba la almacenadora, pues habían cerca de 1300 y en la parte de lo que es la facturación solo habían un promedio de unos 430 clientes. Y en todo el proceso de los trámites aduanales habían más de 32.000 registros en los cuales habían intervenido estos clientes y estos clientes el problema que se daba era que pueden tener diferente código. Es decir, el cliente Juan Hernández lo habían creado 5 veces con un código eh, diferente. Entonces, de esa manera, nosotros tratamos de buscar una homogeneidad entre el número de NIP de las personas, porque era el que más lo tenían ahí registrado, y buscamos la manera de integrar en un solo registro esos clientes. Sin embargo, a los clientes que no les aparecía NIC, pues se les creó un código de NIC temporal solo para que no se repitiera el dato y que no quedaran vacíos. De lo contrario, el sistema fallaba en una integración. Así que es necesario que cada vez que registren un nuevo cliente, pues este complete la información pertinente. Es importante también indicar que estas claves de Intel que yo uso, ustedes les puedan cambiar la contraseña, ustedes le puedan cambiar o si es posible eliminar el usuario, ya que eh, por seguridad el usuario no debe de poseerla, ¿verdad? Yo las uso a nivel de pruebas, pero se le puede cambiar la contraseña a modo de que no la puedan estar usando. Ok, el catálogo de clientes eh, de, de facturación debe de completarse la información pertinente, importante, el NIP se debe de ¿cómo decirles?
de registrar, ¿sí? Porque tenemos casos ahí que no, hay muchos clientes que no tienen números asignados, entonces eso da un error, pues, porque no es congruente la información. ¿Ya? En este momento acá solo tenemos 515 clientes asignados, ¿ya? Entonces, ¿qué son los que tiene el sistema de facturación? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, este proceso se hace una sola vez. Vamos a hacerlo acá en el sistema de vehículos. Ok, estaba escribiendo mal la clave, no es que el sistema estaba fallando. Ok, este proceso de migración lo hace de manera, como les dijera, interna el sistema. Es un proceso que lo vamos a hacer nosotros porque necesitamos hacer una copia de la base de datos y además de eso también tenemos que elaborar unos cambios a nivel físico de la base de datos, es decir, que se tienen que agregar algunos valores ahí que de lo contrario el ejecutable que se mande va a tener ciertos problemas. Entonces esto de la migración única y exclusivamente se hace una sola vez y solamente va a estar disponible en un usuario, que en este caso es el que nosotros utilizamos como soporte técnico. Esto nosotros lo vamos a hacer una sola vez y después de eso esa opción desaparece del sistema. Entonces si nosotros vemos acá, de hecho este proceso cuando ustedes hagan la prueba ya no lo tendrán que hacer. Si nosotros vamos acá al sistema de, de facturación y le ponemos que queremos ver todos los clientes, ya nos aparece acá refrescada la información con esa información. Ahora bien, dentro del proceso que tenemos nosotros acá, que tiene que ver con la integración que nosotros hemos hecho, es la siguiente. Acá ya no existe el control de clientes. Ok, entonces después de la migración, si vemos el listado de clientes, eh, vamos a ver que ya tenemos 1730 clientes y hay unos que de estos clientes, como por ejemplo voy a poner esto, el 1724, acá en clientes. Si nosotros vemos acá, la información que tiene es bien básica, nosotros podemos ver que esos clientes están sin mayor información, entonces es importante que esta base sí la completen. Esto ustedes pueden hacerlo perfectamente y vincular también una cuenta de correo electrónico. Eso básicamente lo que nos permite es, por ejemplo, tener consolidados los clientes y integrarlos con todo el histórico que ha tenido los sistemas anteriores. Ahora bien, por la parte del sistema de vehículos, acá en los trámites vehiculares tenemos el paso 10, que es el proceso de facturación. En este paso 10, nosotros vamos a detallar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a buscar un BIN. Voy a buscar este BIN, yo lo he estado manipulando acá por efectos de prueba. Y imaginémonos, por ejemplo, voy a buscar otro BIN, por ejemplo, en vehículos despachados.
Ok. Voy a retomar acá por ejemplo, esto que están así son pruebas que yo he hecho, ok. Voy a utilizar el que ya tiene un vehículo, el 49 55 50. Por ejemplo, este. Voy a utilizar este BIN acá en el proceso de facturación. Consulto el BIN, lo digito y aquí está efectivamente. Entonces acá automáticamente, si este vehículo ya tuviera una póliza, pues aquí apareciera. Entonces estos campos de número de factura, fecha de la factura, estos van a ser llenados automáticamente cuando yo haga una factura, ¿verdad? Con este BIN. Entonces acá hay una condición que yo no se la he puesto porque es una pregunta que yo debo de hacerle. ¿En qué momento, cuál es una condición para que yo pueda realizar el cálculo de facturación? Porque, por ejemplo, en este momento este vehículo no tiene póliza. La pregunta es, ¿puedo hacerle un cálculo de facturación aunque no tenga póliza? Pregunto, porque de pronto si yo consulto, por ejemplo, este vehículo, y le he ingresado una póliza. Ya, entonces aquí me aparece, no hay ningún problema con esto, ¿sí? Entonces, pero igual ahí he ingresado yo datos y pues, ahí no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, ese tiene una póliza. Ese registro existe, así lo encontré yo en su base de datos. Entonces, una de las condiciones que yo les mencionaba era esa. Ahora bien, voy a hacer el pin anterior para que veamos acá. Una vez estemos acá, vamos a ir a ingresar datos y automáticamente el sistema calcula los días de parqueo. Si hay días gratis, pues yo acá pongo, por ejemplo, que van a ser 5 más 5, 10. Entonces solo me quedan 21 días a cobrar. Y luego el tipo de factura, pues depende si va a ser una factura consumidor final o un crédito fiscal. Esto es porque si ustedes manejan créditos fiscales, pues lógicamente al precio que se digite donde dice precio sin IVA, pues acá, pues eh, ese lo va a tomar sin IVA, pero si utilizamos crédito fiscal, pues lógicamente el valor con IVA, pues eh, se llena. Voy a seleccionar una factura, el nombre de la persona, ok, entonces acá el número de documento que puede ser el NIT o puede ser el DUI, eso no está, ok. Y acá en el valor de descuento es importante que nosotros le hagamos o digitemos a cuánto equivale en dólares el descuento que estamos realizando. Digamos que sean, por ejemplo, 15 dólares. Este dato se va a imprimir en la hoja de cálculos de facturación. Sí puede imprimirse en la facturación, ya vamos a explicar. Luego de eso nosotros vamos a, a facturarle y aquí el precio él lo sugiere, pero ustedes acá le pueden poner si son 20 dólares. Luego acá me pide otro dato. Y acá. Entonces, aquí me hizo la suma de que esto es lo que se le va a facturar al cliente. Ojo, este valor ya no se le aplica el descuento porque el descuento ya fue realizado acá. ¿Sí? Este descuento es, como ustedes lo mencionaron, es nada más como para que el cliente eh, vea pues que efectivamente le han hecho un descuento, pues. Entonces, si vemos, ahí está. Luego, tenemos observación ahí. Cualquier cosa relativa al proceso. Y esto de trasladar la facturación significa que si yo traslado a facturación, eh, va a poder ser visible desde el módulo o desde el sistema de facturación y voy a poder consultar este BIN
y de esa manera pues imprimirle la factura. De lo contrario, pues no. Si yo le digo que no, yo lo guardo y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces en este caso, como quiero hacer el ejemplo, le voy a poner que traslada la facturación. Le doy guardar y el registro dice que se guardó correctamente. Si nosotros imprimimos, vamos a tener esto acá, la hoja de salida. Veamos, aquí está todo el detalle de lo que se le va a cobrar al cliente. Aquí está el nombre quien retira, el documento y ojo, aquí está el descuento que se le hizo a él para que en la copia que le den a él, pues aquí le salga reflejado su valor de descuento. Y aquí está que si ya fue trasladado a facturación, pues aquí le ponemos que sí o le ponemos que no. Y entonces aquí firma de recibido y aquí está el usuario quien hizo el proceso. ¿Okay? Si nosotros necesitamos eliminar estos datos, siempre y cuando no exista el número de factura acá y no tenga fecha de cuándo fue facturado, voy a poder eliminar estos cálculos. De lo contrario, si ya existe, si ya fue facturado, el sistema lo amarra y ya no se puede eliminar. Pudiese hacer desde facturación una anulación de la factura que aparezca acá para que libere este BIN. Ya eso es por integridad de información, porque si yo acá elimino los cálculos y ya fue facturado, pues entonces no tendría lógica, pues entonces por cuestiones de seguridad se hace de esa manera. Ok, ahora bien, ahora vamos a ir al proceso eh, de facturación. Acá nosotros el proceso es sumamente sencillo. En la misma pantalla hicimos los dos procesos, que se facture tanto, que se hagan facturas tanto con BIN y sin BIN. Por ejemplo, si yo voy a crear una factura ficticia y la fecha y le doy enter, el sistema me pregunta que si deseo agregar un BIN a esta factura o no. Lógicamente, si contesto que no, pues yo tengo que hacer el proceso que hago normalmente con la facturación, el código de cliente, el vendedor, comentarios y luego agregar detalles línea por línea. En este caso, como yo quiero vincular una factura, voy a digitar el BIN, doy enter, flecha cursor hacia abajo, ¿ya? Y doy enter. Entonces, si nosotros vemos, aquí está toda la información del cliente con su NIP y todo esto. Y luego simplemente vamos a agregar detalle y aquí aparecen los dos ítems que yo registré juntamente con los días descontados y el valor de descuento. Actualizo acá los subtotales, le digo que va a ser efectivo y mando a imprimir el valor, la factura, perdón. Aquí el sistema me va a preguntar que si deseo imprimir los días y el valor descontado. Si yo le digo que sí, el sistema lógicamente me va a mostrar esta parte. Me va a mostrar esto, ¿sí? Me va a mostrar los días descontados en la factura. Pero esa parte es opcional. Si yo le digo nuevamente que no, pues acá, esto es una cuestión de una validación que ya está corregida. Y este todavía no lo he actualizado. Si yo le digo que no, pues entonces estos valores no se van a, a imprimir. Esto era lo que discutíamos por teléfono con el licenciado Mendoza, de que esta era una opción que se le iba a poner, todavía no está finalizada, pero quería mandarles el video de esta manera, ¿ya? Para indicarles que si esto va a ir definitivamente aquí o simplemente nos quedamos con la hoja que muestra el sistema de vehículo. Esto es porque si el usuario imprimió por A o por B y se equivocó y en vez de ponerle que no quería imprimir le puso que sí, entonces tienen que tomar una decisión si realmente va a ir ahí o simplemente no nos metemos con eso en la facturación. Ok, entonces guardamos y ya tenemos una factura ahí vinculada con eso. Ahora, si vamos al sistema de control de vehículos y voy a ir al trámite 10,
Voy a buscar el BIN. Ahí está. Entonces aquí me dice que este BIN yo no puedo ingresarle datos porque ya existe una factura, vean, y en tal fecha fue registrada. Entonces de esa manera también sí puedo imprimir la hoja y aquí aparece ya el valor de descuento y los días que se descontaron, etcétera, etcétera. Entonces eso es en relación a la integración de clientes. Un proceso que me habían solicitado era lo siguiente, por ejemplo, cuando se le cambia fecha, en proceso, cuando se le cambia fecha por A o por B a una DUP, digamos, voy a poner acá esto, por ejemplo, puede haber aquí una repercusión, digamos, yo acá, este bien vieron que ya lo facturé, ya le calculé los días, pero si yo cambio la fecha, acá, le voy a poner que fue el 01 de julio, ok, ya, ok. Entonces, este dato de acá, si yo calculo, ya tuvo una variación en relación a los días, pero acá en reportes, o este caso, perdón, del cambio de fechas, deben de saber o deben de decirme en qué momento se puede cambiar una fecha de esto. Porque posiblemente si un vehículo tiene una fecha que no está correctamente, pues yo lo verifico en los primeros pasos, no hasta que ya ha salido. ¿Ya? O si estoy en un proceso X, pues todavía estoy a tiempo de hacerlo. Lógicamente, después de eso, que se hagan cambios de fecha, siempre es recomendable hacer la actualización de fechas de posibles abandonos. Esto siempre tienen que hacerlo, precisamente por esos cambios que se hacen de fecha así. Y también para calcular los días de abandono que pueda tener un vehículo. ¿Ok? Entonces, pero acá en reportes vamos a encontrar algo que se llama producción de usuarios. Si yo le doy todos y le digo filtrar por eliminaciones y cambios de fecha, pues aquí voy a encontrar incluso lo que acabo de hacer. Que yo le cambié a esta DUP, le cambié cambio de fecha, dice, cambio de fecha. Y aquí están las personas que eliminaron estos DUP. Por ejemplo, esta DUP tiene 1, 2, 3, 4, 5, que incluso creo que es una de las DUP que tiene el problema con los vehículos que estaban despachados y que no aparecía, tiene que ver con esta DUP. Si ustedes ven, está 1, 2, 3, 4, 5 veces ingresada y en más de una de esas pues quedó eliminada completamente. ¿Por qué, verdad? Si ustedes ven, son más o menos problemas de operación. Acá le faltaron los ceros, lo eliminaron. Acá, ustedes ven, no era 746, sino que era 749. Y entonces, en fin, ese tipo de situaciones pueden darse acá. Pero eso les queda como evidencia ahí para determinar esto. ¿Sí? Ahora, hay algo que sí quería mostrarles. Esto es como un plus que podría tener su sistema, no que nosotros se lo daríamos, porque sí, lógicamente necesitamos cotizarles esta otra parte que tiene que ver con la información oportuna con los clientes. Eh, Nosotros podemos vincular que desde el momento que se registra acá un cliente, nosotros podemos enviarle una notificación, pero vía correo electrónico. Esta notificación incluye un saludo de parte de la aduana y luego se le indica nada más al cliente que su vehículo, según BIN, se pone el número de BIN, está en el trámite tal. Nada más, entonces eso le llega con prioridad alta a la bandeja de entrada de los clientes y no se necesita contratar ningún servicio de correo, ningún servicio, ningún servidor SMTP. Simple y sencillamente nosotros configuramos la aplicación y lógicamente sí tiene que hacerse desde una cuenta de correo de Gmail
Y para eso nosotros hemos creado una cuenta de tipo Gmail institucional relacionada con la aduana, que lógicamente la estamos nada más probando, y ustedes pues lógicamente yo les daré los accesos de esa cuenta que es nada más para efectos de prueba. Entonces, cada vez que nosotros ingresemos un BIN, pues se le puede notificar al cliente. Si nosotros estamos en el paso 2 y ya terminamos el paso 2, le podemos notificar al cliente, o incluso solamente podríamos mostrar un mensaje que indique, por ejemplo, que si se le quiere notificar al cliente una, cuando le damos guardar, eh, podríamos decir al cliente, bueno, ok, necesita notificarse. Si le damos que sí, se le envía el correo de manera interna. Yo, para efectos de hacer la demostración, he puesto ese acá en consultar estado de trámite. Por ejemplo, vamos a consultar este BIN, el que estábamos usando. Este dice acá que en el paso de facturación yo le puse cualquiera relativa al proceso. No dice mayor cosa. Pero si ustedes ven, Dina Lisset guardado de Hernández no tiene un email asignado. Entonces vamos a ir al sistema de facturación acá. Y ella dice que se llama Dina Lisset guardado. Dina Lisset guardado acá. Le vamos a modificar porque me imagino que es de Hernández. Ok. Y acá en la cuenta de correo, pues ustedes tendrán que pedirse la cuenta al cliente. Yo voy a poner una cuenta, por ejemplo, Raúl.Hernández arroba admin.minedo.edu.sb. Como el cliente puede tener cualquier de, de correo. Ok, entonces acá, como es de prueba, ustedes ahí ok. Entonces veamos esta cuenta de correo. Listo. Ahora bien, si yo consulto nuevamente el BIN, me doy cuenta que ya tengo acá cierta información que es el correo electrónico. Ahora, si yo le digo enviar notificación por correo, si yo le doy acá dice enviando correo, entonces básicamente eso va a depender de la conexión, y ahí ya se envió el correo. Eso no tardó más de 3-4 segundos. Entonces acá les voy a mostrar cómo es que llegó ese correo. Entonces esto del envío de correo puede estar en cualquiera de los pasos o en todos los pasos, y automáticamente le llega esa información acá. Ok, veamos. Le digo que no, y entonces acá en el correo voy a encontrar información relativa a eso. Entonces el cliente va a recibir esto, ¿verdad? El cliente va a recibir esto que dice almacenadora Nejapa SASB, estado de trámite de vehículo. Si nosotros vemos, yo acá se tarda porque la conexión a internet es bien lenta. Aquí dice: recibe un cordial saludo de aduana Nejapa. En esta oportunidad le informamos que el trámite de su vehículo según BIN, y pone el número de BIN, está en el estatus 11, vehículo despachado. Dice, ese es el estatus que tenemos acá nosotros, porque ya él ya pagó la facturación y ya está en trámite de salida. Ojo, estos estados son los que ustedes me han dicho que deben de tener en cada paso. Si ustedes ven el BIN acá, el 49555, es el mismo que tenemos acá nosotros. Y la información de Dina Lisset guardado, que es la que ha recibido la información.
Y vean, el correo es este el que se ha creado, es seguimientoaduananejapa@gmail.com. De esa manera es como nosotros podemos gestionar desde acá las cuentas de correo. Esta cuenta de correo, lo único que se necesita es que acá en procesos, está en configuración de sistema, aquí está, vean. Y esta clave de correo sí debe de ser la clave que utiliza el correo ya en la realidad. Por ejemplo, yo acá voy a ingresar a Gmail para que vean cómo funciona esta parte de esa parte de los correos institucionales. Seguimiento aduana nejapa arroba, hasta lleno más. Ok. Eso lo importante es que el día de mañana nosotros podemos tener un seguimiento de cómo hemos informado a los clientes, podemos tener incluso por cuestiones de auditoría, informándole al cliente que en su momento se le envió X u otro proceso. Entonces, por ejemplo, acá si vamos a la parte de enviados, aquí está, ¿vean? Para Dina, que era la persona que este, en la parte del BIN acá. eh, acá, María Guadalupe, este, se envió a las 11, aquí está, para quién fue enviado el correo, y aquí está el trámite que se le envió. Entonces, si nosotros vemos la información de este correo, lo que me permite, por ejemplo, es cuando nosotros administramos, por ejemplo, acá, nosotros podemos gestionar todo lo relativo a las estadísticas que nosotros hemos, vamos a ver, okay. Entonces, desde acá, desde este correo, nosotros podemos llevar, como les dijera, la parte de seguimiento de toda la información relativa a esto. Por ejemplo, acá, en este correo, ustedes, como es el de mi negocio, es la parte que está ahí, aquí podemos nosotros eh, llevar a cabo todas estas acciones. Aquí, lógicamente, yo no he completado porque eso ya le corresponde a ustedes como empresa, que si ustedes van a manejar todo esto, publicaciones, información, estadísticas, todo esto todavía no está disponible porque eso se necesita suscribirse, piden alguna información de la empresa y yo únicamente lo he hecho para efecto eh, de planes. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, así es como funciona el sistema de integración. Algo que no debemos olvidar es que independientemente que si se tenga un servidor o no, o si se va a utilizar en la máquina que la están usando actualmente, pues debe de estar el sistema de RM Software, debe de estar en una unidad para que funcione adecuadamente. Bueno, gracias.